Me llevaron ante el Alfa como sacrificio, un objeto roto destinado a apaciguar su ira. Entonces, ¿por qué, cuando su mirada asesina se cruzó con la mía, lo único que gritó mi alma fue «Hogar»? Capítulo 1. Un reino de polvo y sueños. En la habitación más alta de la torre más alta, Mia encontró su libertad en la punta de un palito de carbón. El mundo que su tío Lord Valerias había construido para ella era una jaula de frías obligaciones y palabras aún más frías. Pero aquí arriba, era una creadora. El aire olía a madera seca y cosas olvidadas, un aroma reconfortante que se aferraba a la áspera tela de su vestido. La luz del sol se filtraba a través de una única ventana mugrienta, iluminando un universo de motas de polvo danzantes. En una gran hoja de papel recuperado, no estaba dibujando un simple lobo. Le estaba dando un bosque en el que correr, un lugar con árboles increíblemente altos, cuyas hojas brillaban con una luz plateada. Ese era su verdadero hogar, un lugar donde una omega no se definía por su debilidad, sino por su espíritu. Cada línea que dibujaba era una plegaria susurrada por una vida que nunca tendría, porque su propia vida era una deuda que nunca podría pagar. Sus padres habían sido betas fuertes y respetados. Habían muerto en una noche de fuego y gritos, y ella había sobrevivido. Ese único hecho era la base de la crueldad de su tío. El crujir de las tablas del suelo fuera de la puerta del ático era un presagio familiar de dolor. Valius nunca subía la escalera. Enviaba a alguien a buscarla, pero hoy había venido él mismo. La puerta se abrió hacia adentro, golpeando la pared y perturbando su santuario de tranquilidad. Sigues escondiéndote con tus pequeños desastres, sobrina. Su voz era un murmullo grave de disgusto. Era un hombre que lucía su poder como un abrigo elegante y detestaba todo lo que no podía controlar. Su arte, su silencio, lo enfurecían. Entró en la luz, y su gran corpulencia proyectó una larga sombra oscura que la envolvió a ella y a su agujero imaginario en el bosque. Sus ojos, del color del agua turbia, se posaron en su dibujo. No lo arrebató, simplemente lo miró, con los labios curvados. «Qué pena», dijo, con un tono que resumaba falsa compasión. «La fuerza de tu madre y tu padre era una leyenda en esta manada. Todo ese poder, todo ese sacrificio dedicado a proteger algo tan frágil», dijo señalando vagamente su boceto. «Te escondes de tus obligaciones. Vives en un mundo de papel y polvo. ¿De qué le sirves a alguien, Mía?» La pregunta no era real, era una afirmación, un recordatorio de su inutilidad, una marca que él le grababa en la piel cada vez que tenía oportunidad. Ella no respondió, simplemente miró sus dedos manchados de carbón, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Responderle solo empeoraba las cosas. Cualquier palabra que dijera era una debilidad que él podía tergiversar y usar en su contra. El silencio era su único escudo, algo frágil y delicado que cada vez le costaba más mantener. Él suspiró, un sonido teatral de profunda decepción. «Bueno, se acabó el tiempo de los juegos». Su voz se agudizó, perdiendo su tono sedoso. «Ha llegado un mensajero de la capital. Has sido convocada ante el tribunal de la manada». Mia levantó la cabeza de golpe. ¿El tribunal? Eso era imposible. El tribunal era para alfas y betas, para asuntos relacionados con la ley de la manada y disputas territoriales. Una omega como ella era menos que una sombra en esos salones. Un nudo de hielo puro se formó en su estómago. Esto era obra suya, lo sabía. Pero ¿por qué? ¿Qué podía ganar él al exhibirla ante todos los líderes de la manada? Su sonrisa era fina y afilada, como el filo de un cuchillo. «Parece que tu insolencia finalmente te ha valido una audiencia con tus superiores. Esperemos que aprendas a mostrar respeto». Se dio la vuelta y se alejó, dejando la puerta abierta, dejándola en las ruinas de su santuario. La luz del sol ya no le parecía cálida, solo parecía resaltar el polvo, la suciedad, la realidad ineludible de su jaula. Y ahora la puerta de esa jaula se abría, llevándola no a la libertad, sino a una prisión mucho más grande y peligrosa. Capítulo 2. Un juicio de susurros.
El gran salón de la corte de la manada estaba diseñado para hacer sentir pequeño a cualquiera. El techo se elevaba muy por encima de sus cabezas, perdido en las sombras, donde gárgolas talladas observaban con ojos de piedra vacíos. El aire era pesado, con sabor a roca fría, cera de abejas y la amenaza tácita de violencia que siempre rondaba a tantos poderosos cambiaformas. Mia caminaba junto a su tío con la mirada fija en el suelo. Podía sentir cientos de ojos sobre ella, cuya mirada colectiva le oprimía los hombros con su peso físico. Los susurros se deslizaban desde los bancos escalonados a ambos lados, enroscándose a su alrededor como humo. «Una omega. ¿Qué hace aquí?» Una voz cortó el aire. «Miradla. Apenas es un lobo». Otro se burló. Cada comentario era una nueva herida. Intentó refugiarse en el lugar tranquilo de su mente, el lugar donde se sentía insensible, pero la abrumadora presencia de tantos lobos dominantes lo hacía imposible. Su poder saturaba el aire, dificultando la respiración. Valirias la condujo al centro de la sala, un amplio espacio circular directamente bajo la mirada del Alto Consejo y el Rey. No se atrevía a mirar el trono. Solo pensarlo le provocaba una nueva oleada de terror. Su tío comenzó su actuación, con su voz resonando en el cavernoso espacio. Esta vez no habló de desobediencia. Tejió una nueva historia, más venenosa. Habló de un pretendiente, un beta respetable de una manada vecina que él había elegido amablemente para ella. Una oportunidad para que una omega sin valor tuviera una vida cómoda. Pero ella lo rechazó, dijo Valirias, con voz cargada de tristeza. Ella utilizó sus armas femeninas para confundir al pobre hombre, llenándole la cabeza de fantasías antes de despreciarlo. Trajo la vergüenza a mi familia e insultó a un valioso aliado. Las mentiras eran mucho peores que la verdad. La pintaba como una manipuladora, una burlona cruel. Era un asesinato de carácter, y ella se vio obligada a quedarse allí y escucharlo. Los alfas y betas reunidos murmuraban entre ellos. Ahora la miraban de otra manera, no con lástima, sino con desprecio. Una omega que no sabía cuál era su lugar era algo peligroso, una perturbación del orden natural. Sintió que sus manos comenzaban a temblar y las apretó en puños detrás de la espalda. No les permitiría ver su miedo. Se concentró en una grieta en el suelo de piedra, volcando toda su energía en esa única línea irregular. Era un pequeño defecto en ese lugar de inmenso poder, igual que ella. Él hacía eso porque quería quebrarla por completo, para demostrar a todos que ella no era nada sin él. ¿Qué otra opción tenía sino quedarse allí y aguantar? Discutir no serviría de nada. Nunca creerían en la palabra de Omega por encima de la de un lord. Sin embargo, su silencio parecía enfurecer a su tío más que cualquier protesta. Él esperaba lágrimas. Quería que ella cayera de rodillas y suplicara perdón. Su tranquila rebeldía, su negativa a participar en su drama, era un insulto que no podía soportar. Terminó su discurso y se volvió hacia ella, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. «¿No tienes nada que decir en tu defensa, muchacha?», le exigió, con voz baja y amenazante. Mia mantuvo la mirada fija en el suelo. Negó ligeramente con la cabeza. Ese fue su error. Fue la chispa final en el polvorín de su ira. Su mano se disparó, no para abofetearla, sino para agarrarle la barbilla y obligarla a levantar la cabeza. Sus dedos se clavaron en su mandíbula como garras. «Mírame cuando te hablo», gruñó. Y entonces, con un movimiento brusco y brutal, la golpeó. El golpe fue fuerte y deliberado. Un dolor blanco, ardiente y cegador estalló en su mejilla. El vestíbulo quedó sumido en un silencio sepulcral, solo roto por su propia respiración entrecortada. Capítulo 3. Una reclamación salvaje. El silencio que siguió al golpe era algo vivo. Era más pesado que las paredes de piedra, más profundo que las sombras de las vigas. En ese momento de impacto ensordecedor, lo único que Mia podía sentir era el calor ardiente y agonizante en su mejilla y las escaleras frías e implacables de toda la corte. Los dedos de Valirias aún le agarraban la barbilla, con los ojos brillantes de una satisfacción enfermiza. Lo había conseguido. Por fin la había destrozado para que todo el mundo lo viera.
Una profunda sensación de derrota, fría y absoluta, comenzó a apoderarse de ella. Esa era su vida. Eso era todo lo que sería jamás. Pero entonces un nuevo sonido llenó el vacío. Comenzó como una baja vibración que parecía provenir del propio suelo. Un profundo y resonante rugido que le erizó los finos pelos de la nuca. No era un sonido producido por un hombre. Era el sonido de un depredador. Un gruñido gutural y grave que prometía muerte. Todas las cabezas del salón, de Salalón, incluida la de Valirias, se giraron hacia el enorme trono del estrado. El salvaje rey Kalen estaba inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Hasta ese momento había sido una figura mítica y sombría, una presencia aterradora a la que ella había evitado desesperadamente mirar. Ahora no podía apartar la mirada. Tenía la complexión de la montaña de la que se había tallado el castillo, con líneas brutales y fuerza contenida. Su cabello oscuro caía sobre una frente con un ceño asesino, y sus ojos eran como trozos de ámbar en llamas, ardiendo con una luz salvaje y cruda, y estaban fijos en la mano de su tío. Lenta y deliberadamente, el rey se levantó hasta alcanzar su intimidante altura. No se apresuró, no lo necesitaba. La mera fuerza de su presencia bastaba para hacer que el aire crepitara de energía. Valeria soltó inmediatamente a Mia, retirando la mano como si se hubiera quemado. Comenzó a temblar y su rostro se volvió de un blanco pálido. El rey bajó los escalones, cada paso una promesa silenciosa y mortal. No miró a nadie más. Su atención era un rayo láser dirigido directamente a Valirias. Cuando habló, su voz no era fuerte, pero atravesó el silencio como un fragmento de obsidiana. Nunca más, comenzó, con palabras bajas y letalmente tranquilas. La volverás a tocar. Un escalofrío colectivo recorrió la corte. No era una advertencia, era una sentencia. Cullen se detuvo justo delante de ellos, su sombra envolviendo tanto a Mia como a su tío. Giró la cabeza y, por primera vez, su ardiente mirada se posó directamente en Mia. El mundo se inclinó sobre su eje. No era solo una mirada, era una fuerza física, algo que le llegó al pecho y le oprimió los pulmones. Una repentina calidez se extendió por su cuerpo, ahuyentando el frío temor. Un aroma invadió sus sentidos, algo salvaje y antiguo, como las agujas de pino después de una tormenta y el rico aroma de la tierra. En el caos de su miedo y su dolor, floreció un único pensamiento imposible. Mío. ¿De dónde había salido eso? No era su voz, era algo más profundo, más antiguo, algo que despertaba en su interior. Los ojos del rey se entrecerraron ligeramente, como si él también lo hubiera oído. Un destello de algo. La confusión y el reconocimiento cruzaron sus rasgos antes de que su rostro volviera a convertirse en una máscara impasible. Se dirigió al atónito consejo. Esta farsa ha terminado. Su voz era absoluta, sin dejar lugar a debate. Señaló a Mia no con un gesto, sino con una ligera inclinación posesiva de la cabeza. La Omega ya no está bajo el cuidado de Lord Valerius. Valerius abrió la boca para protestar, pero una sola mirada de advertencia del rey selló sus labios. Un alboroto de murmullos de sorpresa llenó la sala. Era una medida sin precedentes. El rey no tenía derecho legal a interferir en los asuntos de la casa de un lord, pero ¿quién se atrevería a desafiarlo? La palabra de Kellyn era ley porque su poder así lo hacía. A partir de ese momento, declaró el salvaje rey, su ardiente mirada recorrió los rostros conmocionados de sus súbditos antes de posarse de nuevo en Mia, atrapándola en su profundidad. Ahora ella me pertenece. Capítulo 4. Una correa dorada. La declaración del rey rompió el silencio de la corte y en su lugar florecieron 1000 susurros frenéticos. Mia se quedó paralizada, un pequeño punto inmóvil en una tormenta de caos. Su mejilla era un torbellino de dolor, un testimonio ardiente y palpitante de la furia de su tío. Pero esa agonía era ahora algo lejano, eclipsada por el aterrador peso posesivo de la declaración de Kalin. Ahora me pertenece. Las palabras resonaron en el vasto salón, un decreto que había reescrito toda su existencia en un solo suspiro. El rostro de Valeria se había vuelto de un tono rojo modelado y feo,
Su conmoción se había convertido en pura rabia. Se abalanzó sobre ella, sujetándole el brazo con la mano como si fuera un grillete. «Eres de mi sangre», siseó. Su voz era un susurro venenoso dirigido solo a ella. «Mi responsabilidad. No puedes simplemente...» Antes de que pudiera terminar, dos figuras se materializaron a su lado. Eran enormes lobos de la guardia del rey, con rostros sombríos y una presencia que los convertía en un muro inamovible. No desenfundaron sus armas. No era necesario. Su quietud era más amenazante que cualquier espada. Valeria se quedó paralizado, apretando el brazo de Mia con fuerza hasta hacerle daño. «Esto es un asunto familiar», espetó, tratando de recuperar algo de su autoridad perdida. Una voz grave cortó su bravuconería. «Dejó de ser un asunto familiar cuando le levantaste la mano en mi corte». Callin no se había movido, pero su presencia dominaba la escena. «El bienestar de todos los miembros de esta manada, desde el alfa más alto hasta el omega más bajo, es mi preocupación», declaró el rey, con voz tranquila pero con un tono firme. «Tu pupila muestra claros signos de abuso que terminarán hoy». Se había dado una razón, una justificación política con la que el Consejo no podía discutir, aunque quisieran. Era el rey y estaba actuando para proteger a un súbdito. Era una jugada brillante e inexpugnable. El rostro de Valeria se contorsionó en una máscara de puro odio. Sabía que había sido derrotado. Con un último apretón cruel que hizo que Mia jadease, soltó su brazo, con los ojos prometiendo venganza. «Esto no ha terminado», gritaban. Luego se dio la vuelta y se marchó furioso, con sus seguidores apresurándose por seguirle el ritmo. Los guardias del rey se movieron para flanquear a Mia, creando un círculo protector a su alrededor. Su enorme tamaño era intimidante, pero por primera vez en su vida sintió una extraña sensación de seguridad. El resto de la corte comenzó a salir, con sus miradas curiosas y temerosas fijas en ella. Los susurros lo siguieron hasta afuera. «¿Has visto sus ojos?» Parecía que iba a transformarse allí mismo, en el estrado. ¿Por qué ella? ¿Qué significa ella para él? Ya no era una omega sin valor. Era un misterio, un enigma. El nuevo premio del rey salvaje. Uno de los guardias le indicó amablemente que caminara. «Por aquí, mi señora». El título le resultaba tan extraño que le parecía una broma. Avanzó aturdida, con la mente llena de confusión y miedo. No la llevaron por donde había venido, sino a través de unas enormes puertas de roble que nunca había visto antes. Las puertas se abrieron al aire fresco de la noche y allí, negro y reluciente bajo la luz de la luna, había un carruaje. Era enorme y opulento, construido con madera oscura y pulida, y tirado por 4 de los caballos negros más grandes que había visto jamás. No se trataba de una escolta temporal, era una partida. Se la llevaban. La realidad se abalanzó sobre ella con la fuerza de un golpe físico. La habían arrancado de la única vida que había conocido, una vida miserable, pero familiar. Ahora la lanzaban al mundo oscuro y desconocido de un rey que era más bestia que hombre. Mientras la ayudaban a subir al lujoso interior del carruaje, se dio cuenta de que su jaula no se había roto. Simplemente se había vuelto mucho, mucho más grande. Capítulo 5: El Palacio de Sombras y Huesos. El viaje estuvo envuelto en un silencio sofocante. Mia se sentó en un asiento de terciopelo más suave que cualquier cama que hubiera conocido jamás, con las manos apretadas en el regazo. Justo enfrente de ella, el rey Callin estaba sentado como una estatua tallada en granito y sombras. No había dicho una sola palabra desde que salieron de la corte. Simplemente la observaba, con sus extraños ojos dorados que parecían ver a través de su piel hasta el corazón aterrado que latía debajo. El carruaje era una prisión de lujo. El aire del interior olía a cuero fino y a algo más, algo salvaje y limpio, como un bosque después de una tormenta. Era su aroma, y resultaba inquietante y extrañamente tranquilizador a la vez. Por supuesto, ella le tenía pánico. Las historias que contaban sobre él eran pesadillas, pero él también la había salvado. Había detenido la mano de su tío. La contradicción era un nudo confuso en su pecho.
¿Era él su salvador o su nuevo carcelero? Después de lo que pareció una eternidad, el carruaje se detuvo con un estruendo. Un guardia abrió la puerta y lo primero que vio Mía fue su palacio. No era un castillo de agujas brillantes y torres de cuento de hadas. Era una fortaleza, una estructura brutal y magnífica que parecía crecer directamente de la ladera de la montaña. Todo eran ángulos agudos y piedra oscura, un lugar construido para la guerra, no para la comodidad. Ella lo siguió al interior, con sus pasos resonando en el cavernoso vestíbulo de entrada. El palacio era tan frío e imponente por dentro como por fuera. De las altas paredes de piedra colgaban estandartes con el escudo del rey, una cabeza de lobo negro gruñendo. Los sirvientes se movían entre las sombras como fantasmas, con la cabeza gacha y el rostro cuidadosamente inexpresivo. No había calidez aquí, ni vida. Era un palacio de sombras y huesos. Colin la condujo por una escalera de caracol y por un largo pasillo iluminado con antorchas. Finalmente se detuvo ante unas puertas de madera tallada y las abrió. Las habitaciones que había dentro eran impresionantes. Ya ardía un fuego en una enorme chimenea de piedra. En el centro de la habitación había una cama enorme con una montaña de pieles y almohadas. Un balcón daba a un precipicio en la ladera de la montaña. Era otra jaula dorada, más hermosa que la anterior, pero una jaula al fin y al cabo. Aquí, finalmente rompió el silencio. Su voz, cuando llegó, fue un murmullo grave que vibró a través del suelo. Aquí estarás a salvo. Mía encontró un poco de valor. ¿A salvo o prisionera?, preguntó, con una voz débil en la enorme habitación. Él se volvió hacia ella con una expresión indescifrable. ¿Hay alguna diferencia? La pregunta fue directa, no cruel. Eres una complicación, pequeña loba. Mi corte vio a un lord golpear a su pupila. Actué. Ahora estás aquí. Dio un paso más hacia ella, y su enorme tamaño parecía encoger la habitación. Pero no te engañes, este lugar es más peligroso de lo que jamás fue la casa de tu tío. Aquí hay lobos que te destrozarían con mucho gusto para llegar a mí. Hizo una pausa, clavando sus ojos dorados en los de ella. Así que te quedarás en estas habitaciones. No vagarás. Y cuando salgas de ellas, te quedarás cerca de mí. La estaba advirtiendo. Le estaba diciendo que su supervivencia ahora estaba ligada a él. ¿Entiendes? Ella solo pudo asentir, con la garganta repentinamente demasiado seca para hablar. Él asintió secamente, y luego se dio la vuelta y se marchó, cerrándose las pesadas puertas detrás de él con un suave clic final. Estaba sola. El silencio que él dejó atrás era de alguna manera más pesado que el que había llenado. Se dejó caer en el borde de la enorme cama, con las pieles increíblemente suaves debajo de ella. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Estaba a salvo de su tío. Sí, pero había sido reclamada por un monstruo. Y cuando el cansancio finalmente la sumió en un sueño profundo y sin sueños, se preguntó si había escapado de algo. En lo más profundo del sueño, una voz antigua y femenina susurró en su mente: el corazón salvaje puede ser domesticado. Tarareaba, y las palabras parecían envolver su alma, pero solo por quien comparte su sangre. Mía abrió los ojos de golpe en la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Las misteriosas palabras resonaban en la habitación vacía, un anzuelo con un destino que no podía comprender. Capítulo 6. La bestia interior. Los días siguientes transcurrieron en una confusión de lujoso confinamiento. Mía comía platos más ricos que los que había probado jamás, servidos por sirvientes silenciosos que se negaban a mirarla a los ojos. Llevaba hermosos vestidos de seda que le habían dejado, telas que le resultaban extrañas al contacto con su piel. Pasaba horas en el balcón, contemplando la interminable extensión de bosques y montañas, una hermosa vista que solo le recordaba lo atrapada que estaba. Colin era un fantasma. Sabía que estaba en el palacio. A veces podía sentir su presencia, un zumbido de poder en el aire, pero nunca lo veía. Lo que sí veía eran los otros lobos. Los miembros del consejo y los alfas visitantes a veces pasaban por delante de su puerta abierta, con la mirada fija en ella.
La miraban con una mezcla de curiosidad, sospecha y desprecio. Ella era una anomalía, una pieza del tablero que no encajaba. Una tarde, un alfa rival, un hombre llamado Lord Ronan, hizo algo más que mirarla. Era guapo, con un aire depredador, con el pelo plateado y los ojos tan fríos como el cielo invernal. La encontró en la biblioteca, una sala amplia y polvorienta que él había descubierto al final de su pasillo. La acorraló entre dos estanterías repletas de libros, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Bueno, bueno, la pequeña mascota del rey, ronroneó con voz suave y peligrosa. Debo admitir que no veo el atractivo. Dime, pequeña Omega, ¿qué magia utilizaste para llamar su atención? Mía se pegó a las estanterías, con el corazón acelerado. No sé de qué estás hablando, susurró. Oh, creo que sí, dijo él, dando un paso más cerca, invadiendo su espacio. Su olor era fuerte y desagradable. Colin no hace nada sin motivo, no le importa, así que para que haga un espectáculo público contigo, extendió la mano y le rozó el brazo con los dedos. El contacto fue como hielo y ella se apartó, dejando escapar un grito ahogado. Debes de ser muy especial. No la toques. La voz que atravesó la biblioteca no era la de Colin, ni la del hombre. Era la de la bestia. Era un gruñido distorsionado y gutural que apenas parecía humano. Colin apareció al final del pasillo como si hubiera sido convocado desde las sombras. El cambio en él era aterrador. Sus ojos dorados ardían, las pupilas se habían dilatado hasta convertirse en dos pozos de furia negra. Las venas de su cuello sobresalían y sus manos estaban tan apretadas en puños que sus nudillos estaban blancos. El aire a su alrededor prácticamente crepitaba con un poder crudo e indómito. Antes de que Ronin pudiera reaccionar, Colin se movió. Era un borrón de cuero negro y pura rabia. Agarró la parte delantera de la túnica de Ronan, levantando al alfa del suelo y estrellándolo contra la estantería. ¡Crack! La gruesa madera se astilló y los libros llovieron a su alrededor. El sonido del impacto resonó en la silenciosa biblioteca. Colin mantuvo inmovilizado al aterrado alfa. Levantó la otra mano como si fuera a desgarrarle la garganta. El gruñido grave de su pecho era el sonido de una bestia a punto de matar. Y Mia supo con absoluta certeza que iba a hacerlo. Iba a matar a Ronin allí mismo, delante de ella. La mirada salvaje de sus ojos. Estaba perdido en su ira. Por puro instinto, sin pensar, gritó su nombre. Kaylin. Su voz era débil, pero atravesó el aire tenso como un cuchillo. Él se quedó paralizado. Giró la cabeza en su dirección y por una fracción de segundo ella vio la guerra que se libraba en sus ojos. La furia ardiente de la bestia luchaba contra el reconocimiento sorprendido del hombre. Era lo más aterrador que había presenciado jamás. Con un último gruñido entrecortado, empujó a Ronan. El alfa cayó al suelo en un montón, retrocediendo como un cangrejo asustado antes de salir corriendo de la habitación. Colin se quedó allí, respirando con dificultad, con el pecho subiendo y bajando. La violenta rabia se fue desvaneciendo poco a poco, dejando tras de sí una peligrosa quietud latente. Se volvió hacia ella con una expresión oscura e indescifrable. El aire entre ellos estaba cargado por lo que acababa de suceder, por el crudo poder posesivo que acababa de desatar por ella. Dio un paso hacia ella, rodeándola con su aroma salvaje y abrumador. La miró, con una voz baja y áspera que era a la vez una promesa y una amenaza. Ahora lo ves, ¿verdad? Si realmente te tomo, nunca te dejaré ir. Capítulo 7. Susurros en la piedra. El palacio del rey era un lugar de ecos. Tras el violento encuentro en la biblioteca, un inquietante silencio se instaló entre Mia y Colin. Él mantenía la distancia, como una nube tormentosa al borde de su campo de visión, pero ella sentía su mirada sobre ella constantemente. Era un peso pesado y posesivo que sentía incluso cuando él no estaba en la habitación. Algo extraño sucedió en ese silencio. Una pizca de audacia nacida de haber sobrevivido a tantos momentos aterradores se arraigó en su corazón. Él le había dicho que se quedara en sus aposentos, que se mantuviera cerca, pero la jaula dorada comenzaba a parecerle cada día más pequeña, y su curiosidad era algo salvaje e indomable. Una tarde se escapó.
Caminó por los pasillos desiertos. Sus zapatos blandos no hacían ruido sobre los suelos de piedra pulida. El palacio era una obra maestra de la arquitectura fría y brutalista. Parecía antiguo y triste. Fue entonces cuando los oyó por primera vez. Al principio, solo era un leve murmullo al límite de su audición, tan suave como el susurro de un ratón en las paredes. Se detuvo e inclinó la cabeza. Era una voz, un susurro. La maldición se lo llevará. Suspiró, con un sonido débil y agudo como el viento a través de una grieta en la piedra. Mia se dio la vuelta. El pasillo estaba vacío. No había nadie allí. Debía de haberlo imaginado. Pero, mientras continuaba con su cautelosa exploración, volvió a oírlos. Había más. Eran como fragmentos de conversaciones atrapadas en las propias piedras del palacio. Traicionado. Una voz diferente sollozó. La sangre lo dirá. Otra siseó. Eran susurros de dolor, de tristeza, de advertencia. Un escalofrío completamente diferente al frío del castillo le recorrió la espalda. ¿Se estaba volviendo loca? Siguió una de las voces, el susurro de una mujer que parecía más insistente que los demás. La condujo por un amplio pasillo hacia unas puertas ornamentadas y parcialmente abiertas. Era la sala del consejo. Los susurros se hicieron más fuertes allí, un coro de lamentos fantasmales. Se acercó sigilosamente, con el corazón latiéndole frenéticamente contra las costillas. Asomándose por la rendija, vio a 3 de los alfas de mayor rango de la manada de pie alrededor de una gran mesa de piedra. Los reconoció de su juicio. Se suponía que eran los consejeros de mayor confianza de Callan. No hablaban como aliados. Su inestabilidad empeora, dijo el más anciano, Lord Tyrell, con voz grave y gutural. Golpeó a Ronin contra la pared por tocar a una omega. Es una señal de que su lado salvaje está ganando. Se ha comprometido. Otro asintió. Esta distracción, esta chica, lo ha hechizado. No es apto para gobernar. El tercer alfa asintió. Debemos actuar antes de que lleve a esta manada a la ruina. Las maldiciones lo están consumiendo. Quizás tengamos que invocar las antiguas leyes. Un desafío. Un desafío. Una lucha a muerte por el trono. Estaban conspirando para matarlo. Mia se apartó de la puerta y se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Los susurros que había estado oyendo de repente cobraron un sentido terrible. ¿Eran ecos del pasado? ¿Fantasmas de aquellos que habían quedado atrapados en la mortal red de la política de la manada? Ahora guardaba un secreto que podía costarle la vida. Un secreto que podía costarle la vida a él. El palacio no era solo una jaula, era un nido de víboras, y ella estaba justo en medio de él. Las voces espectrales parecían estar de acuerdo. Sus susurros la seguían mientras huía hacia la seguridad de sus aposentos. «Corre, pequeña loba», parecían gritar. «Corre antes de que las piedras también beban tu sangre». Capítulo 8. El aroma de una mentira. Armada con su aterrador nuevo secreto, Mia sabía que tenía que advertirle. Lo esperó esa noche, con los nervios a flor de piel. Cuando él finalmente entró en sus aposentos para asegurarse de que ella estaba allí, ella lo confrontó, y las palabras salieron en un susurro frenético. «El consejo. Están conspirando contra ti. Los oí. Dijeron que eras inestable. Hablaron de un desafío». Callan escuchó, con el rostro convertido en una máscara de piedra indescifrable. Cuando ella terminó, él no le dio las gracias. Ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente la miró con aire frío y desdeñoso, lo que le dolió más que la bofetada de su tío. «No te preocupes por asuntos que no puedes comprender, pequeña loba», dijo con voz plana y desprovista de emoción. «Tu única preocupación es quedarte aquí y mantenerte callada». El desaire fue como una bofetada. Le dolió y la hizo sentir pequeña y tonta, pero eso solo fue el principio. Al día siguiente, comenzó a alejarla con una crueldad calculada que le dejó sin aliento. Convocó a una nueva invitada al palacio. Se llamaba Lady Sarafina, una mujer alfa alta y elegante, con ojos como trozos de hielo y una lengua igual de afilada. Callan se aseguró de que lo vieran con ella. Caminaba con ella por los jardines, con la cabeza inclinada cerca de la de ella, como si compartieran secretos.
Cenaba con ella en su mesa privada, y su risa, un sonido que Mia nunca había oído antes, resonaba en el gran salón. Y lo hacía todo asegurándose de que Mia lo viera. Estaba exhibiendo a esa mujer delante de ella, tratando de demostrar lo insignificante que era. Funcionó. Un dolor crudo y punzante floreció en el pecho de Mia. Era celos, una emoción feroz, posesiva y totalmente confusa. ¿Por qué le importaba? Ella era su prisionera, su complicación. Él era el rey salvaje, un monstruo. Pero la parte lógica de su cerebro se veía ahogada por una tormenta de sentimientos que no podía controlar. El hilo invisible del vínculo de pareja, algo que ni siquiera entendía, se tensaba y era una agonía. Se sentía como una tonta, y el dolor se convirtió rápidamente en una ira fría y silenciosa. Empezó a creer que había imaginado la bestia protectora en la biblioteca, que había malinterpretado sus acciones. Él era tal y como todos decían, un rey despiadado y salvaje. Esa noche, buscando refugio del ambiente sofocante del palacio, Mia se escabulló a un pequeño balcón escondido que daba a los jardines reales. Abajo, los vio. Kalin y Sarafina caminaban por un sendero iluminado por la luna. Mia se encogió entre las sombras, con el corazón como una pesada piedra en el pecho. Observó cómo Sarafina reía, con un sonido artificial y tintineante, y colocaba una delicada mano sobre el brazo de Kalin. Sus dedos trazaban un dibujo en la manga de cuero de él. Mia se preparó para el inevitable dolor, pero entonces lo vio. El cuerpo de Kalin se tensó. Era algo sutil, casi imperceptible, pero ella lo vio. Vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Y entonces lo oyó. Un rugido sordo, apenas un susurro en el aire nocturno. Era el mismo sonido que había hecho en la biblioteca. El sonido de la bestia. Con suavidad, pero con firmeza, apartó la mano de Sarafina de su brazo. Su lobo, la parte más auténtica de él, no podía soportar el contacto de otra mujer. Solo quería a una. La quería a ella. Mia se dio cuenta de ello con la fuerza de un golpe físico. Todo era mentira. La frialdad, el rechazo, la otra mujer. Todo era una actuación, un escudo. Pero ¿por qué intentaba protegerla, haciéndola parecer poco importante ante sus enemigos? ¿O estaba intentando protegerse a sí mismo del vínculo que ella empezaba a sentir? La pregunta daba vueltas en su mente, ahuyentando el dolor y dejando en su lugar una determinación ardiente y ardiente. Estaba cansada de ser un peón en un juego que no entendía. Estaba cansada de ser manipulada por hombres que la consideraban débil. Descubriría la verdad, no solo sobre el consejo conspirador o los susurros en la piedra, sino el único secreto que la había perseguido toda su vida. La verdadera historia de cómo habían muerto sus padres. Capítulo 9. Tinta y ceniza. Su nueva determinación era un fuego en sus venas. Si Kalin no le daba respuestas, las encontraría ella misma. Solo había un lugar en el palacio donde se enterraban los secretos. Los archivos. La misma biblioteca vasta y polvorienta, donde Kalin había revelado la bestia que llevaba dentro. Esperó hasta que la luna estuviera alta y el palacio se hubiera sumido en un profundo y somnoliento silencio. Se deslizó fuera de su cama y se arrastró por el castillo dormido, con los pies descalzos silenciosos sobre la fría piedra. La biblioteca era aún más intimidante por la noche, un laberinto de sombras y secretos. Los susurros también estaban allí, más fuertes que nunca. Tironeaban de los confines de su mente. Un coro de súplicas tristes y advertencias fragmentadas. Pero ella los reprimió. Ahora tenía un propósito. Se dirigió a la sección dedicada a la historia de la manada, y sus dedos recorrieron los lomos polvorientos de los antiguos tomos. Buscaba registros, cualquier cosa del año en que mataron a sus padres, el año de la masacre. La versión oficial era que un grupo de lobos rebeldes había atacado y Kalin, entonces solo un joven alfa, los había repelido, pero no sin antes perder muchas vidas. Fue el acontecimiento que consolidó su reputación de salvaje y le llevó al trono. Pero Mia siempre había sentido que esa historia estaba incompleta. Había lagunas de las que nadie hablaba. Siguiendo un presentimiento,
Una extraña atracción que no podía explicar, pasó por alto los relatos históricos y se dirigió a la sección sobre los linajes de la manada. Encontró el libro encuadernado en cuero de su linaje familiar, el que trazaba su linaje durante generaciones. Lo sintió pesado en sus manos, pesado por la historia. Sus dedos temblaban mientras pasaba las delicadas y frágiles páginas. Encontró el nombre de su padre y luego el de su madre. Y allí, junto a la entrada de su madre, había un símbolo que nunca había visto antes. Una luna creciente entrelazada con una enredadera espinosa. Estaba descolorido, casi invisible. Y junto a él, una sola línea de texto escrita con una letra diferente y más temblorosa. La mayor parte había sido tachada. La tinta se había corrido formando una fea cicatriz negra en la página. Pero una palabra aún era legible. Lichen. La palabra la golpeó como un golpe físico. Lichen, los primeros lobos, los antiguos y poderosos antepasados de su especie, bendecidos por la propia diosa de la luna. Eran mitos, cuentos para dormir. No se suponía que fueran reales, y desde luego no se suponía que estuvieran en su árbol genealógico. Antes de que pudiera siquiera empezar a procesar esa palabra imposible, una sombra se cernió sobre la página y una mano grande y poderosa cerró el libro de un golpe sordo y ensordecedor. El sonido resonó como un disparo en la silenciosa biblioteca. Mia dio un grito ahogado y se dio la vuelta. Kalin estaba de pie frente a ella, con el rostro nublado por la furia. «¿Qué haces aquí?», gruñó con voz grave y peligrosa. Su ira era palpable en aquel pequeño espacio, pero debajo de ella, Mia vio algo más brillar en sus ojos dorados. Era pánico, miedo puro y sin diluir. Estaba aterrorizado de que ella lo hubiera visto. Saberlo le dio un impulso de valentía. «Busco respuestas», replicó con voz feroz en un susurro. «Las que te niegas a darme. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué estás ocultando? Estás jugando con fuego. No puedes controlarlo», gruñó, empujándola contra una imponente estantería llena de libros. Apoyó las manos a ambos lados de su cabeza, atrapándola. Su cuerpo era un muro de calor y músculos, su aroma, a pino, tierra y naturaleza salvaje, inundaba sus sentidos, mareándola. Algunos secretos se ocultan por una razón. «Tengo derecho a saberlo», insistió ella con las manos apoyadas contra su pecho. Podía sentir los latidos frenéticos y fuertes de su corazón bajo sus palmas. Latió tan rápido como el suyo. La ira en sus dos ojos se mezclaba con algo más ardiente y confuso. El espacio entre ellos crepitaba con una tensión imposible. Su mirada bajó de sus ojos a su boca. El mundo parecía reducirse a los pocos centímetros que los separaban. Iba a besarla. La idea era aterradora y emocionante a la vez. Se inclinó hacia ella, su aliento cálido en sus labios, y entonces retrocedió como si se hubiera quemado. Se apartó de ella con una mirada de autodesprecio que le deformaba los rasgos. Su ira se apoderó de él. «¡Fuera!», gruñó con voz ronca. «¡Fuera y no vuelvas nunca más!». No hizo falta que se lo repitiera. Ella huyó, con su orden persiguiéndola fuera de la habitación. Pero se llevó dos cosas consigo: el fantasma de un beso que nunca se produjo y una sola palabra imposible que lo cambió todo. Lichen. Capítulo 10. Una reclamación no deseada. La frágil pieza que se había asentado sobre el palacio se hizo añicos. Después de la noche en los archivos, el ambiente entre Mia y Callan estaba cargado de cosas no dichas. Él la evitaba. Su presencia era una tormenta oscura y melancólica que ella podía sentir desde otras habitaciones. Pero su evasión era algo tangible, un silencio ensordecedor que gritaba su confusión. La palabra que ella había visto, Lichen, era un fantasma que la perseguía a cada momento. Era una pieza de un rompecabezas que no podía comprender, la llave de una puerta que le aterrorizaba abrir. Su miedo era un compañero constante, pero debajo de él crecía un sentimiento nuevo y desconocido. Determinación. Ya no era solo una superviviente, era una buscadora. Una semana más tarde, Kalin anunció una cena formal. Era una necesidad política, una demostración de fuerza y estabilidad tras los recientes acontecimientos. Le ordenó que asistiera.
No había lugar para la negativa. El gran comedor era un espectáculo de poder. Asistían los alfas de todos los territorios importantes. Sus finas sedas y cueros eran un arcoíris de riqueza e influencia. Un cuarteto de cuerda tocaba una melodía triste en un rincón. La música era una fina capa que cubría la tensa atmósfera. Colin la había colocado en una mesa justo debajo del estrado principal, una posición que era a la vez prominente e impotente. Se sentía como un premio en exhibición, un símbolo viviente del comportamiento impredecible del rey. Al otro lado del salón, lo vio, al señor Ronin. Su rostro era un lienzo de moretones morados y amarillos, un claro recordatorio de la furia de Colin. Pero el miedo en sus ojos había desaparecido. En su lugar había una confianza fría y brillante. Cuando su mirada se encontró con la de ella, le dedicó una sonrisa lenta y deliberada que le heló la sangre. Vio a su tío, el señor Valerios, sentado en una mesa cercana. Levantó su copa en un brindis sutil, casi invisible, por Ronin. Se había cerrado un trato. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Iban a utilizarla para atacar al rey. La cena se alargó. Una pesadilla a cámara lenta de conversación educada y amenazas veladas. Finalmente, durante una pausa, Ronan echó hacia atrás su silla y se levantó. El sonido del roce fue fuerte en el salón, que de repente se quedó en silencio. Señores, si me prestan su atención, anunció, con una nueva autoridad en su voz. Levantó su copa. Tengo un anuncio que hacer. Todas las miradas se volvieron hacia él. Kaelin, en su silla con forma de trono en la mesa principal, observaba con una quietud peligrosa. Después de pensarlo mucho, Ronin continuó con la mirada fija en Mía y con la bendición total de su guardián, Lord Valerias. Dejó que las palabras flotaran en el aire, saboreando el momento. Reclamo formal y públicamente a la Omega Mía como mi compañera elegida. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala. Era un golpe de estado, una bofetada directa, pública y calculada al rey. Era una declaración de guerra. Antes de que Mia pudiera siquiera procesar el horror de sus palabras, el mundo explotó. Kellen no se levantó, no habló. Se lanzó sobre la mesa alta, una mancha negra y pura, furia desenfrenada. Los platos y las copas se hicieron añicos. El sonido de su puño golpeando la mandíbula de Ronin fue un crujido húmedo y repugnante que resonó en todo el salón. Ronin cayó con fuerza, con sangre brotando de su boca. Kellen se abalanzó sobre él en un instante, con las manos cerradas alrededor del cuello de Ronin. Un gruñido salvaje y espeluznante saliendo de su propia boca. Iba a matarlo allí mismo. La bestia estaba completamente desatada. Fueron necesarios 4 de sus guardias más corpulentos para arrastrarlo. El rey luchó contra ellos con una fuerza que no era del todo humana. Se quedó allí, con el pecho agitado, la elegante ropa de gala rasgada y los ojos dorados ardiendo, con una luz que prometía asesinato. Acababa de demostrar al mundo entero que Omega no era una distracción. Ella era suya. Capítulo 11. El adiestramiento y la maldición. El caos era una marea. Tras la desastrosa cena, los guardias que no la miraban a los ojos llevaron a Mia rápidamente a sus aposentos. El palacio era un hervidero. Los gritos y el ruido de pasos resonaban en los pasillos. Ella era la causa, la mecha que había encendido la bomba. La puerta de su habitación se abrió y entró una anciana. Era Lara, una miembro veterana del consejo, una loba cuyos ojos contenían la sabiduría de 100 inviernos. A diferencia de los demás, siempre había mirado a Mia con un toque de tristeza, no de desprecio. «Tenemos que hablar, niña», dijo con voz ronca por la edad. Le explicó la gravedad de lo que había hecho Ronin, las líneas políticas que acababan de trazarse. Luego habló del rey. «Debes comprender», comenzó Aara, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. «Nuestro rey no es como los demás alfas. Su linaje es antiguo y está maldito». Le contó la historia del primer rey de su linaje, un lobo que había hecho un pacto con un espíritu de las sombras para obtener más poder. El poder llegó, pero a un precio.
Hizo que su lobo fuera más fuerte, más dominante, pero también más salvaje, más difícil de controlar. La maldición se transmite de padres a hijos. Con cada generación, la bestia se hace más fuerte y el hombre más débil. Hemos estado temiendo esto. El lobo de Calín. Es el más fuerte que ha producido la estirpe. A Mía se le heló la sangre. Los susurros en la piedra. La maldición se lo llevará. Agra se inclinó hacia ella, con sus viejos ojos llenos de una esperanza desesperada y temerosa. Siempre ha habido una profecía ligada a la maldición, una forma de romperla. Respiró hondo. Se alzará un rey de sangre salvaje. Su reinado será una tormenta de fuego y poder. Su alma será reclamada por una hija de la luna que domará a su bestia y traerá el amanecer, o destrozará su alma y traerá la noche eterna. Una hija de la luna. Las palabras golpearon a Mía con la fuerza de un golpe físico. Lycan, la palabra de los archivos, el símbolo de la luna creciente junto al nombre de su madre. Todo encajó con una claridad aterradora que le partió el corazón. Ella era la elegida, era la hija de la luna. Su destino, al parecer, era ser su salvadora o su verdugo. El peso de ello era aplastante. Mientras Mia luchaba con esta revelación, Kaylin luchaba contra sus propios demonios. El violento arrebato había desencadenado algo en su mente. Estaba de vuelta en sus aposentos, con la rabia aún cantando en su sangre, cuando los recuerdos lo golpearon. Flashes de la noche de la masacre, el evento que lo había convertido en rey. Vio fuego. Olía el olor acre de los lobos rebeldes. Sintió el calor resbaladizo de la sangre en sus manos. Este era el recuerdo que lo había perseguido. La prueba de que había matado, de que era un monstruo. Pero entonces surgió un nuevo fragmento, un recuerdo que había reprimido durante años. Vio a su padre, el anterior rey, de pie junto a los cadáveres de los padres de Mía. Vio el destello de una daga de plata en la mano de su padre. Una daga que no pertenecía a los renegados. El recuerdo era fragmentario, borroso, pero estaba ahí. Una semilla de duda, venenosa y profunda, se plantó en los cimientos mismos de su identidad. Era posible que la historia que le habían contado, la culpa que había llevado consigo, fuera toda una mentira. El mundo acababa de cambiar bajo sus pies. Mia ahora sabía que su destino estaba indisolublemente ligado al alma de Callan. Callan ahora sospechaba que todo su pasado era una conspiración. El conflicto ya no se trataba de un simple vínculo no deseado. Se trataba de una maldición, una profecía y una traición más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Justo cuando la cabeza de Mia daba vueltas con las implicaciones de la profecía, un sirviente entró con un pergamino sellado. Era de su tío, no era una carta. Era un decreto. El consejo, influido por Ronin y Valirias, había sancionado una ceremonia formal de unión. Tendría lugar en 3 días en el gran salón. Era un jaque mate político diseñado para forzar la mano del rey. Iban a unirla a Ronin justo delante de las narices de Kalin. Capítulo 12. La reclamación. El día de la ceremonia parecía un funeral. El suyo propio. Mia se paró frente al espejo, mirando a la extraña que llevaba su rostro. Vestía un sencillo vestido blanco, el color tradicional para una unión. Parecía un sudario. Los guardias de su tío habían venido a buscarla, con el rostro sombrío y decidido. Eran educados, pero su presencia era como un muro de hierro. No había escapatoria. La condujeron a través de los fríos y silenciosos pasillos del palacio hasta el gran salón. El mismo salón donde había sido humillada, el mismo salón donde Kaylin la había salvado. Hoy estaba decorado para la unión, pero las sedas y las flores festivas no podían ocultar la tensión sofocante. La sala estaba llena de los alfas que apoyaban el juego de poder de su tío. Ronin la esperaba al frente, con una sonrisa triunfante en sus labios aún magullados. Kaylin no estaba allí. Una fría y vacía desesperación la invadió. Les había dejado ganar. Al fin y al cabo, la había abandonado. El ritual comenzó. El anciano supremo empezó a recitar las antiguas palabras de unión. Su voz era un zumbido grave que le ponía la piel de gallina a Mia. Valiria estaba junto a Ronin, con aire presumido y victorioso.
Ronin extendió la mano para cogerla de ella. Su tacto era frío y húmedo, como el de una serpiente. Ya estaba. Su destino estaba sellado. Una sola lágrima se escapó y trazó un camino caliente por su fría mejilla. Esa era su vida. Ser un peón que pasaba de un hombre cruel a otro. Cerró los ojos, deseando que todo acabara. Y entonces llegó el sonido. No era un sonido de este mundo. Era un sonido de pura furia elemental. ¡Boom! Las enormes puertas del gran salón explotaron hacia adentro, saliéndose de sus bisagras en una lluvia de astillas y polvo. Silencio. Luego terror. Enmarcado en la puerta en ruinas, con el cielo gris y tormentoso detrás de él, estaba Kalin. No vestía como un rey. Vestía para la batalla con una armadura de cuero negro que parecía absorber la luz. Y sus ojos no eran los ojos dorados de un hombre. Eran ámbar fundido en llamas, los ojos de la bestia completamente desatada. Un rugido salió de su garganta. No era un grito humano, era un desafío territorial a pleno pulmón de un rey depredador. Un sonido tan poderoso que sacudió los tapices de las paredes y hizo vibrar los huesos de todos los lobos de la sala. Estalló el caos. Kalin se movió. Era una fuerza de la naturaleza, un torbellino de destrucción. Apartó a los guardias que se atrevieron a interponerse en su camino como si fueran juguetes de niños. No se detuvo. No aminoró el paso. Su camino era una línea recta e inquebrantable hacia ella. Se detuvo frente a ella, con el pecho agitado. Toda la sala contuvo la respiración. Ignoró a Ronin. Ignoró a su tío. Ignoró al consejo. Solo la veía a ella. Con una ternura que parecía imposible para una criatura de tal furia, extendió la mano y le secó suavemente la lágrima de la mejilla. Su tacto fue como una descarga de rayos que ahuyentó la fría desesperación y dejó un rastro de fuego a su paso. Entonces, ante los rostros horrorizados de toda su corte, pronunció las palabras sagradas, las palabras de una pareja desvanecida, las palabras que solo podían pronunciarse una vez. «Eres mi pareja», declaró, con voz ronca y cargada de un poder que nada tenía que ver con su corona. Mía entonces, ahora y para siempre. Mientras hablaba, algo entre ellos encajó en su sitio. Un cordón de energía invisible y brillante cobró vida. Un vínculo visible para todos. No solo los había desafiado, no solo la había salvado, la había reclamado pública e irrevocablemente, sellando sus destinos de una manera que ninguna ley ni ningún hombre podría romper jamás. El consejo lo miró con horror. Ella ya no era un peón, era su reina desvanecida, y la guerra acababa de comenzar. Capítulo 13. Las habitaciones del rey. El mundo se había reducido al espacio entre sus manos. En el silencio atónito del gran salón, los dedos de Kalin seguían entrelazados con los de Mia. Su agarre era un ancla cálida y posesiva en un mar de caos. No la soltó. Simplemente se dio la vuelta, tirando de ella, y se alejó de la ceremonia arruinada, lejos del rostro furioso de su tío y de las escaleras horrorizadas del consejo. Se movía con una determinación que desafiaba a cualquiera a interponerse en su camino, y sus largas zancadas la obligaban a correr para seguirle el ritmo. No la llevó de vuelta a la hermosa suite de habitaciones que había sido su prisión. La condujo a través del corazón del palacio, subiendo escaleras y recorriendo pasillos que ella nunca había visto, hasta una parte del castillo que vibraba con un profundo poder resonante, su ala privada, sus aposentos reales. Las enormes puertas con bandas de hierro se abrieron para revelar un espacio que era la esencia misma del rey. No era una habitación de opulento lujo, sino de crudo poder masculino. Un fuego rugía en una chimenea tan grande que un hombre podía caber dentro. Pieles de animales, lobos, osos y gatos sombríos cubrían el suelo de madera oscura. Los únicos muebles destacables eran una enorme mesa cubierta de mapas y documentos estratégicos, y una cama que dominaba la habitación, una vasta extensión de pieles oscuras y sábanas de color carmesí intenso. Era la guarida de la bestia, el corazón de su poder, y la había llevado directamente a ella. La declaración tácita era ensordecedora. Ella ya no era una invitada. Formaba parte de su vida.
Finalmente, le soltó la mano y se acercó a la chimenea, mirando fijamente las llamas. Los músculos de su espalda se tensaron bajo la túnica de cuero. La furia de la reivindicación aún irradiaba de él en oleadas. El silencio estaba cargado de la energía cruda e indómita de su recién proclamado vínculo. Era algo vivo, una corriente salvaje que fluía entre ellos, haciendo que el aire se sintiera enrarecido y eléctrico. Mia finalmente encontró su voz, un susurro tembloroso en la silenciosa habitación. ¿Qué pasa ahora? Se apartó del fuego, y la luz ámbar salvaje de la bestia aún permanecía en sus ojos dorados. Ahora, dijo, con una voz grave y áspera, hemos dejado de luchar contra ello. Dio un paso hacia ella. He luchado contra este vínculo desde el momento en que te vi. Me dije a mí mismo que era una debilidad, una distracción, una maldición. Otro paso. Estaba equivocado. Es lo único que parece real en todo este reino miserable. Se detuvo frente a ella, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, oler el aroma a pino y a naturaleza salvaje que era exclusivamente suyo. No sé qué significa esto, pequeña loba. No sé si la profecía es cierta, si eres mi salvación o mi ruina. Solo sé que eres mía. La confesión fue cruda, arrancada de lo más profundo de su ser. La tensión, el miedo, el anhelo, la ira, todo convergió en ese único momento explosivo. Bajó la cabeza y, esta vez, cuando su mirada se posó en los labios de ella, no se apartó. El beso no fue suave. Fue una colisión desesperada y hambrienta. Una rendición al destino que acababa de declarar ante todo el mundo. Era el calor del fuego, la furia de la tormenta, la reclamación cruda y posesiva de un rey que finalmente había aceptado a su compañera. Lo era todo. Y en el tranquilo momento posterior, tumbados enredados en las pieles de su cama, con el fuego proyectando sombras parpadeantes en las paredes, una frágil y peligrosa esperanza comenzó a florecer en el corazón de Mia. Quizás, solo quizás, no había sido reclamada por un monstruo, sino por un hombre. Sin embargo, fuera de las pesadas puertas, los susurros del descenso ya estaban echando raíces. Un veneno que estaba a punto de convertir su nueva esperanza en cenizas. Capítulo 14. La marca de la bruja. Una frágil pieza tan fina y delicada como el cristal hilado se instaló en las habitaciones del rey durante 3 días. Era un mundo en sí mismo. Mia y Callan existían en una burbuja de intensa y recién descubierta intimidad. Por primera vez, él le habló de su pasado, del peso aplastante de la corona y de la batalla constante con la bestia que llevaba dentro. No mencionó la masacre, pero habló de su soledad. Ella, a su vez, se encontró contándole sobre su arte, sobre sus padres, sobre el silencio sofocante de su vida con Valirias. Eran dos almas rotas y solitarias que habían encontrado un ancla el uno en el otro. Pero fuera de su puerta, el reino se estaba fracturando. Kellyn estaba consumido por las repercusiones políticas de sus acciones, manteniendo interminables y tensas reuniones con los pocos miembros del consejo que le seguían siendo leales. Estaba distraído, con su atención dividida entre la mujer en su cama y la guerra que se gestaba fuera de su puerta. Lord Tyrell y Valerias vieron su oportunidad. No actuaron directamente contra el rey. Actuaron contra lo que percibían como su debilidad, su corazón. Comenzaron a construir su caso pieza a pieza venenosa. Produjeron una pequeña muñeca de factura tosca, un títere con un mechón de pelo oscuro, afirmando que la habían encontrado en las antiguas habitaciones de Mia. Presentaron a una sirvienta aterrorizada que juró bajo juramento que había oído al Omega recitar extrañas palabras guturales. A altas horas de la noche, los desesperados susurros de Mia intentaban comprender las voces fantasmales de la piedra. Tejieron una historia de brujería sobre una mujer de baja cuna y conspiradora que había utilizado magia negra para atrapar al rey, volverlo loco y hacerse con el poder. Dado el comportamiento cada vez más errático y posesivo de Calín, la historia resultaba aterradoramente creíble para una corte supersticiosa y asustada. La trampa se disparó mientras Calín estaba en una reunión a puerta cerrada con su consejo de guerra.
discutiendo sobre los movimientos de las tropas. Las puertas de sus aposentos se abrieron de golpe sin previo aviso. Lord Tyrell estaba allí, flanqueado por una docena de guardias personales del consejo. Mia, que había estado dibujando junto al fuego, se puso de pie de un salto, con el corazón en un puño. Mia de la casa de Valirias, declaró Tyrell, con voz que resonaba con falsa autoridad. Por orden del Alto Consejo, queda arrestada por el delito de brujería. Las palabras no tenían sentido. Brujería. Antes de que pudiera hablar, dos guardias la agarraron por los brazos, dejándole moretones. Ella gritó, un sonido crudo y aterrorizado. Calin, él vino. Las puertas de la sala de reuniones se abrieron de golpe y allí estaba él, con el rostro como una nube de tormenta. ¿Qué significa esto? Rugió, con una voz que hizo temblar las paredes. Soltadla. La ley es clara, Majestad, dijo Tyrell con suavidad, mostrando un pergamino con el sello del consejo. Una acusación de brujería respaldada por pruebas debe ser juzgada de inmediato. Ni siquiera el rey puede interferir en las antiguas leyes. Hizo un gesto y otro guardia presentó la marioneta sobre un cojín de terciopelo. Calin miró fijamente la tosca muñeca y luego a Mia, que se debatía en las manos del guardia. Durante un momento fatal y desgarrador, dudó. La presión de la maldición, el peso de la profecía, los rumores de su propia corte de que ella lo había vuelto loco. Todo se le vino encima de golpe. Una pizca de duda, de pura y agonizante incertidumbre, cruzó por su rostro. ¿Podría ser cierto? La pregunta se reflejó en sus ojos solo por un segundo, pero un segundo fue suficiente. Para Mia ese destello de duda fue una traición más afilada que cualquier espada. Él no confiaba en ella. Después de todo, cuando más importaba, la miró y no vio a su compañera, sino una posible maldición. La lucha se apagó en ella. Su cuerpo se quedó sin fuerzas y la esperanza que había florecido en su corazón hacía solo unos días se marchitó y murió. Dejó de luchar y se limitó a mirarlo, con una expresión de fría y quebrada resignación. Los guardias comenzaron a arrastrarla. Al pasar junto a su tío, que había estado de pie en las sombras, éste se inclinó hacia ella y le susurró al oído con voz repugnante. Tu madre también era una bruja. Siseó, con una crueldad triunfante en los ojos, lo llevas en la sangre. De su manga sacó una pequeña daga ornamentada. La hoja era negra, cubierta de algo oscuro y aceitoso. Los ojos de Mia se abrieron con horror. Era la daga, la de los recuerdos fragmentados de Calin, la que se había utilizado en la masacre. Capítulo 15. Domar a una bestia. La mazmorra era un lugar donde la esperanza iba a morir. Encadenada a la fría y húmeda piedra de una celda sin luz, Mia estaba sumida en una desesperación tan profunda que se sentía como si se estuviera ahogando. El juicio había sido una confusión de mentiras y pruebas falsas. El veredicto era previsible: ejecución al amanecer. Pero no era el pensamiento de la muerte lo que la consumía. Era la imagen de la daga y la mirada de duda en los ojos de Calin. Ese fue el golpe que realmente la mató. Ella era una maldición. Su tío tenía razón. Su madre había sido una bruja, y ella también lo era. Y había arruinado a la única persona que le había mostrado un ápice de bondad. Los susurros en la piedra callaban aquí. Solo se oía el goteo del agua y los latidos frenéticos y entrecortados de su propio corazón. Arriba, en el mundo de los vivos, Calin era una tormenta de pura furia y odio hacia sí mismo. Su vacilación había durado solo un latido, pero la imagen de la expresión destrozada de Mia mientras se la llevaban estaba grabada a fuego en su mente. Sabía en lo más profundo de su alma que ella era inocente. La marioneta, el sirviente, todo era una trampa, y él había caído en ella. La ira, negra y absoluta, lo consumía. Había terminado con la política, había terminado con su traicionero consejo, había terminado con las palabras. Salió furioso de sus aposentos, con un destino claro. No iba a enviar un equipo de rescate. Él era el equipo de rescate. Descendió a las mazmorras no como un rey, sino como una bestia.
Arrancó la puerta de hierro que daba a los niveles inferiores de sus bisagras, y el chirrido del metal torturado resonó en los pasillos de piedra. Los guardias del consejo que se interponían en su camino ya no eran sus súbditos, eran obstáculos. Se abrió paso entre ellos con una eficiencia brutal y salvaje, un torbellino de puños y furia. No fue una batalla, era una matanza. No se detuvo hasta llegar a su celda. Arrancó la puerta cerrada de sus goznes y la encontró allí. Una pequeña figura destrozada encadenada a la pared del fondo. Verla tan derrotada y pequeña hizo que perdiera el último resto de control que le quedaba. Con un rugido de pura angustia, agarró las pesadas cadenas y con una oleada de fuerza impulsada por la adrenalina, las arrancó de sus anclajes en la piedra. Corrió a su lado y la tomó en sus brazos. «Mi», dijo con voz ronca, lo siento mucho». Ella no respondió. Estaba fría, con los ojos vacíos y fijos. La traición la había vaciado por completo. La abrazó con fuerza, y un sollozo desesperado y entrecortado brotó de su pecho. Y en ese momento de absoluta desesperación, algo dentro de él finalmente se rompió. La tensión de las últimas semanas, la reclamación, la traición política, el miedo a perderla, la violencia desenfrenada que acababa de desatar. Era demasiado para su maldita estirpe. Un dolor agudo le atravesó el cráneo. Su lobo, la bestia salvaje que había pasado toda su vida luchando por controlar, comenzó a abrirse camino hacia la superficie. Sus ojos dorados parpadearon, cambiando erráticamente al ámbar ardiente e inhumano de su otra mitad. Un gemido de dolor se escapó de sus labios y se agarró la cabeza, con el cuerpo temblando por la fuerza de la batalla interna. Estaba perdiendo. La maldición finalmente se estaba apoderando de él de forma irrevocable. Al ver la agonía en su rostro, la guerra silenciosa y desesperada que libraba dentro de sí mismo, algo dentro de Mia se removió. Su propio dolor, su propia traición, parecieron desvanecerse en segundo plano, sustituidos por una necesidad feroz, primitiva y abrumadora de salvarlo. La profecía se había cumplido. La noche interminable caía justo aquí, en esta celda fría y oscura, y ella era la única que podía detenerla. Capítulo 16. La sangre de un rey. El mundo era un torbellino de dolor y terror. Kalin se estaba perdiendo a sí mismo. La maldición era una bestia voraz que devoraba los bordes de su alma. Mia, aún conmocionada por su propia traición, vio como el hombre al que acababa de empezar a conocer era arrastrado a un abismo creado por él mismo. Actuando por un instinto más profundo que el pensamiento, superó su propia desesperación y le puso las manos en la cara. «Kalin», susurró, el nombre de un frágil ancla en la tormenta de su agonía. «Quédate conmigo, por favor». Durante un momento sobrecogedor, el ámbar ardiente de sus ojos se centró en ella. La vio. El hombre seguía allí. Con un jadeo estremecedor pareció alejarse del abismo. La luz salvaje retrocedió, dejando sus ojos dorados nublados por el dolor y el agotamiento. Estaba débil, desorientado, pero era él mismo. «Tenemos que irnos», dijo con voz ronca y tensa. Ahora sabía que el consejo no se detendría. Habían declarado la guerra. La ayudó a ponerse en pie, con una fuerza que era solo una fracción de la habitual, y la sacó a medias de las mazmorras. Se movieron por las entrañas del castillo, a través de pasadizos secretos y sinuosos que olían a tierra húmeda y a siglos de secretos. Él se apoyaba en ella tanto como la sostenía, con el cuerpo temblando por el esfuerzo de mantener a raya a su lobo. Sangraba por una docena de pequeños cortes causados por su furia, y cada paso le costaba un gran esfuerzo. Su único pensamiento era escapar, llevarla a un lugar seguro, lejos de las víboras de su corte. Finalmente salieron a un pequeño patio apartado, un espacio olvidado cubierto de hiedra, donde la luz de la luna proyectaba largas sombras esqueléticas, y entonces se activó la trampa. De la oscuridad surgieron unas figuras. Lord Tyrell estaba al frente, con el rostro convertido en una máscara de determinación y una espada plateada reluciente en la mano. Estaba flanqueado por una docena de los guardias más selectos del consejo, con armaduras silenciosas y expresiones frías. Habían estado esperando. «Se acabó, Kalin», dijo Trell,
con la voz resonando en el pequeño patio. Tu reinado termina esta noche. Kallen empujó a Mia detrás de él, con su cuerpo como un escudo tembloroso, pero desafiante. No la tocarás, gruñó. La bestia volvía a agitarse peligrosamente cerca de la superficie. La lucha fue desesperada y brutal. Kallen era un león acorralado, un torbellino de ferocidad nacido del amor y la desesperación. Luchó con una gracia salvaje, sus puños y pies golpeaban con una fuerza que sacudía los huesos. Derribó a 2 guardias, luego a un tercero, pero estaba en inferioridad numérica, agotado y sangrando. Era una tormenta que se desvanecía contra una marea creciente. Tyrell, un hábil guerrero por derecho propio, vio su oportunidad. Mientras Kallen estaba ocupado con otros 2 guardias, el viejo señor se abalanzó. La espada plateada silbó en el aire. Kallen rugió. Un sonido de puro y auténtico dolor. La espada le provocó un corte profundo y cruel en el costado. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la herida. La sangre brotaba entre sus dedos. Cayó de rodillas, con la cabeza gacha, respirando entre jadeos entrecortados y dolorosos. Mia gritó. Los guardias se acercaron, con las espadas en alto para asestar los golpes mortales. La esperanza no solo se había perdido, era un sueño tonto que nunca había existido. El rey había caído. Cuando Tyrell levantó su espada para asestar el golpe mortal, los susurros que atormentaban a Mia, las voces fantasmales en la piedra, se elevaron en un crescendo ensordecedor en su mente. Ya no eran fragmentos de tristeza, eran una orden clara y escalofriante. Solo tu sangre puede salvarlo. Capítulo 17. El veneno del pasado. La orden fantasmal fue como un rayo que atravesó su alma. No había tiempo para pensar, ni espacio para el miedo. Actuando por puro instinto primario, Mia arrebató una daga del cinturón de un guardia caído. Sin dudar ni un segundo, se hizo un profundo corte en la palma de la mano. El dolor fue intenso y agudo, pero ella lo ignoró. Se apresuró a llegar al lado de Kane, pasando por encima de las espadas de los guardias, y empujó su mano sangrante contra los labios de él. «¡Bebe!», sollozó, en una súplica desesperada y descabellada. El sabor metálico de su sangre, sangre Lycan, antigua y poderosa, pareció sacudirlo. Un temblor recorrió su enorme cuerpo. Levantó la cabeza bruscamente y una tenue luz etérea parpadeó en lo profundo de sus ojos dorados. Con un rugido, extendió el brazo y una ola de poder bruto brotó de él, haciendo que los guardias que lo rodeaban trastabillaran hacia atrás. No era suficiente para ganar, pero sí para ganar un momento. Un momento de caos. «Déjalos». La nueva voz era tranquila, pero resumaba una autoridad que hizo que incluso Lord Tyrell se detuviera. Desde las sombras más profundas del patio, su tío salió a la luz de la luna. Valarius observó la escena. Kallen, gravemente herido y arrodillado, y Mia, aterrorizada, y una lenta y cruel sonrisa se extendió por su rostro. «El rey está acabado», dijo con calma. «La plata ha hecho su trabajo. El veneno hará el resto». Veneno. La mirada aterrada de Mia se posó en la herida de Kallen. Los bordes del profundo corte ya se estaban volviendo de un enfermizo color púrpura oscuro, una negrura que se extendía bajo su piel como tinta en el agua. Tyrell dudó, luego asintió secamente. La emboscada había sido un éxito. Él y sus guardias se fundieron de nuevo en las sombras, dejando a Mia sola con un rey moribundo y el monstruo que lo había orquestado todo. Valerias caminó hacia ellos, con pasos lentos y deliberados, saboreando su victoria. «¿Quieres saber la verdadera historia de tus padres, sobrina?», se burló, con la voz llena de veneno. «Eran unos necios, unos traidores. Sabían que mi hermano, el antiguo rey, había descubierto la sangre contaminada de Lycan de tu madre. Lo veía como una amenaza para la pureza de nuestra estirpe. Iba a purificar a la familia». La crueldad despreocupada de sus palabras le revolvió el estómago. «Así que tus patéticos padres organizaron tu huida clandestina. Confiaron tu vida a un joven alfa prometedor que creían honorable. Un alfa en quien confiaban para protegerte». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran, retorciendo el cuchillo. Se llamaba Kallen.
Se suponía que debía protegerte esa noche, pero falló. Se distrajo con el ataque rebelde que mi hermano organizó. Y mientras él estaba ocupado jugando a ser el héroe, el rey se ocupó de tus padres. El mundo se tambaleó y se hizo añicos. La culpa de Callan, su tormento de por vida, no era porque fuera un asesino, era porque había fallado como protector. Todo era mucho peor de lo que ella había imaginado. Y esto, dijo Valiria, bajando la voz hasta convertirla en un susurro triunfante, mientras sacaba la pequeña daga ornamentada con la hoja recubierta de Bannequat negro, es el instrumento que corrigió su error, el mismo veneno que ahora corre por las venas de tu rey. Antes de que Mia pudiera siquiera tomar aire para gritar, se abalanzó sobre ella. El movimiento fue un borrón. Ella no sintió un dolor agudo, sino un frío repentino y sorprendente cuando él le clavó la daga envenenada profundamente en el estómago. De tal madre, tal hija, le susurró al oído. Y luego desapareció, tragado por la oscuridad. Capítulo 18. En los brazos de la bestia. El dolor fue una explosión fría y silenciosa. No la hizo gritar. Le robó el aliento, los pensamientos, todo. El mundo se redujo a la sensación de la empuñadura de la daga clavada en su estómago y al fuego helado del veneno del lobo que se extendía por sus venas. Valarius se había ido. Estaba sola, muriendo en un patio olvidado junto a la única persona que la había hecho sentir vista. Su único pensamiento, el último pensamiento coherente que tendría jamás, era Callan. Utilizando las últimas brasas de su fuerza, se arrastró. Se arrastró por las frías y despiadadas losas, dejando un rastro de sangre oscura a su paso. Cada movimiento era una agonía indescriptible, pero tenía que llegar hasta él. Estaba desplomado contra la pared, apenas consciente, con su propia vida desvaneciéndose por la herida envenenada de plata. Pero tenía los ojos abiertos. Estaban fijos en ella. Se abrieron con puro horror cuando la vio. Cuando vio la empuñadura de la daga que sobresalía de su vientre, la mancha oscura que se extendía por la tela blanca de su vestido, se derrumbó contra su pecho, agotando sus últimas fuerzas. Podía sentir el débil y entrecortado ritmo de su corazón bajo su oreja. «No fue culpa tuya», logró susurrar, con una voz húmeda y entrecortada. El veneno estaba ahora en sus pulmones, robándole el aire. Con un esfuerzo monumental, levantó la mano y le tocó la cara, la mejilla áspera, por última vez. Callan, el nombre que ella le había dado, fue el último aliento que tomó. Su mano cayó. Su cuerpo se quedó flácido. Se había ido. Durante un momento, solo hubo silencio. Una quietud profunda y absoluta en el patio iluminado por la luna. Y entonces comenzó un sonido. No era un sonido de tristeza. Era el sonido de un universo desgarrado. Un ruido gutural y grave de agonía pura y sin diluir que se escapaba de la garganta de Callan. Era el sonido de un alma partiéndose en dos. Su grito de dolor se convirtió en un rugido de ira absoluta que parecía el fin del mundo. El hombre había desaparecido, arrasado por una ola de pérdida. Su dolor era la llave, el veneno era el catalizador y la maldición era la puerta. Se abrió de golpe. Su cuerpo se convulsionó, los huesos se rompieron y se reformaron con crujidos y chasquidos repugnantes. Los músculos se desgarraron y se recompusieron en una nueva forma monstruosa. Un pelaje tan negro como el vacío entre las estrellas brotó de su piel. Se levantó. Ya no era un rey, ya no era un hombre. Era una criatura de pesadilla, una bestia monstruosa del doble del tamaño de cualquier lobo, con ojos que ardían como carbones del infierno. El rey salvaje había muerto. La bestia salvaje había nacido. Echó la cabeza hacia atrás y lanzó un aullido. Un sonido de tal desesperación y furia apocalípticas que sacudió los cimientos del castillo, una promesa de la venganza sangrienta y sin sentido que desataría sobre el mundo. Todo estaba perdido. Pero mientras la bestia rugía y lloraba a su manera inhumana, una luz extraña y suave comenzó a acumularse. La luz de la luna, que había sido pálida y tenue, pareció intensificarse, derramándose en el patio como un río líquido plateado. Fluyó alrededor del cuerpo aún destrozado de Mia, aferrándose a su piel,
entrelazándose en su cabello, acumulándose en la herida que le había hecho su tío. Algo estaba sucediendo. La noche no había terminado. Aún no. Capítulo 19. Hija de la luna. La muerte no era un final, era un espacio vacío y silencioso. No había dolor, ni miedo, solo una suave oscuridad flotante. Mía era un pensamiento, un recuerdo, una deriva en un vacío silencioso y sin estrellas. Pero no estaba sola. Los susurros que habían acechado las piedras del palacio también estaban allí. Ya no eran débiles ni fragmentados. Eran claros, tranquilos y acogedores. Un coro de voces femeninas que parecían antiguas y familiares. Eran las voces de sus antepasados. «No temas, niña», susurró una. El sonido como campanas en la oscuridad. El veneno no te mató, te despertó. La despertó. El concepto era una onda lejana en la quietud. Había sentido la daga. Había sentido cómo su vida se desangraba sobre las frías piedras. Entonces, una luz comenzó al amanecer en su vacío. No era la luz intensa del sol, sino una suave luminiscencia plateada que se sentía como volver a casa. La luz de la luna del patio se vertía en su oscuridad, un cálido río líquido de energía pura. La llenó, ahuyentando las últimas sombras. Sintió cómo se vertía en la herida abierta de su estómago, no con un calor abrasador, sino con un suave toque fresco. Las voces tarareaban a su alrededor una canción de creación. La sangre del lobo es débil, teme la maldición. Pero tu sangre es más antigua, más pura. El veneno no es una sentencia de muerte. Para las hijas de la luna es una llave. Su muerte no había sido un final, había sido una metamorfosis, un desprendimiento de una piel que se había quedado pequeña. Las sensaciones regresaron como una marea. Lo primero que sintió fue la piedra fría y dura bajo su espalda. Lo segundo fue la humedad de su propia sangre. Lo primero que olió fue el olor a cobre de esa sangre, mezclado con el aroma del ozono y el salvaje y almizclado dolor de la bestia. Lo primero que oyó fue el aullido de esa bestia, un sonido de almas tan profundas que destrozaban la desesperación que parecía un golpe físico. Abrió los ojos de par en par. La luz de la luna era tan brillante, tan intensa que casi la cegaba. Se aferraba a su piel como una segunda piel, un velo de poder plateado. Con una fuerza que no reconocía como propia, se incorporó. El mundo era nuevo. Los colores eran más profundos, los contornos de las cosas más nítidos, como si le hubieran quitado un velo de los ojos. Miró su estómago. La herida había desaparecido. En su lugar no había una cicatriz, sino una tenue marca plateada que parecía brillar con luz propia. Su primer pensamiento, su único pensamiento, fue su aullido. Kellen. El dolor de la bestia era un dolor físico en su pecho, un eco directo y agonizante del vínculo que ahora compartían. Sabía con una certeza tan real como la piedra que tenía debajo que el hombre estaba perdido en esa tormenta de dolor. Ella era la única que podía traerlo de vuelta. Se puso de pie, con movimientos fluidos y seguros. Su cuerpo, antes tan frágil, se sentía poderoso, vibrando con una extraña energía nueva. Vio su reflejo en un charco oscuro de agua de lluvia y sangre. La chica que la miraba era ella, pero no lo era. Sus ojos, antes de un marrón sencillo y suave, ahora tenían motas plateadas y brillaban con la misma luz suave que la luna en lo alto. La inútil Omega había desaparecido, consumida por el veneno y el dolor. Una reina había resurgido de sus cenizas, y ella hizo un voto silencioso, no como víctima, sino como gobernante. Nadie volverá a poseerme jamás, pensó. Las palabras eran una promesa de fuego y hierro, pero yo lo elijo a él. Capítulo 20. Domando al salvaje. Siguió el rastro de destrucción, un camino de dolor y rabia que atravesaba el corazón del castillo. La bestia salvaje era un huracán de dolor, una fuerza de la naturaleza sin sentido que solo conocía la pérdida. Muebles destrozados, tapices rasgados y los cuerpos inmóviles de los guardias del consejo marcaban su paso. El propio palacio parecía llorar. Sus piedras temblaban con la fuerza de la agonía de su amo. Lo encontró donde todo había comenzado, en el gran salón, el lugar de su humillación, donde reclamó su renacimiento. Era una criatura de pesadilla,
una sombra enorme de pelo y furia, rodeada por los últimos hombres de Lord Tyrell. Intentaban derribarlo con cadenas de plata y picas bendecidas, pero era como intentar encerrar un terremoto en una jaula. Era demasiado rápido, demasiado fuerte. Su dolor lo hacía invulnerable al sufrimiento. Apartó a un guardia de un manotazo, y el hombre salió volando por los aires como un muñeco roto. Estaba a punto de partir a otro por la mitad cuando Mia atravesó las puertas destrozadas. «Kalin», dijo. Su voz no era fuerte, pero estaba impregnada del poder silencioso e innegable que ahora fluía por sus venas. Atravesó el fragor de la batalla, los rugidos de la bestia, la niebla de su ira irracional. La monstruosa criatura se quedó paralizada. Su cabeza, enorme y aterradora, se giró en su dirección. Sus ojos ardientes e inhumanos se fijaron en ella. No veía una amenaza. No veía un fantasma. El hombre enterrado en lo más profundo de su ser se había perdido. Pero la bestia reconoció a su compañera. Un sonido salió de su garganta. Un grito confuso y triste, mitad rugido, mitad gemido. Cargó, no para atacar, sino en un impulso ciego y desesperado de confusión e instinto abrumador. Los guardias que quedaban le gritaron que corriera para salvarse. Ella no se movió. Se mantuvo firme mientras la montaña de sombra y músculos se abalanzaba hacia ella. Extendió la mano. «Soy yo», dijo en voz baja, con una voz que era un bálsamo para la herida abierta y sangrante de su alma. «Estoy aquí. Estoy en casa». Él se detuvo en seco a pocos centímetros de ella, y su aliento caliente y entrecortado la envolvió. Era un monstruo, una aterradora máquina de destrucción. Pero cuando ella miró esos ojos ardientes, vio al hombre destrozado y afligido que había atrapado en su interior. Extendió la mano y presionó la palma contra el costado de su enorme cabeza peluda. Su pelaje era áspero, enmarañado con sangre, pero debajo de él podía sentir el latido de su vida. Su tacto era un ancla. El vínculo de pareja, completamente despierto en ambos, estalló entre ellos. Un puente de luz plateada conectaba su corazón con el de él. El hombre que había dentro, perdido en la tormenta, se aferró a él. La transformación de vuelta fue un espectáculo violento y agonizante. La bestia luchó por resistir, rugiendo en protesta, mientras su huésped le era arrebatado. Kalin gritó, su cuerpo convulsionando, mientras los huesos se rompían y se remodelaban. Mia no apartó la mirada. Se aferró, con la mano suave pero firme, su presencia una luz constante e inquebrantable en su infierno personal. Él se derrumbó a sus pies. De nuevo humano, desnudo y vulnerable, su cuerpo temblaba por las réplicas. La miró, con sus ojos dorados llenos de una luz quebrada y maravillada, y apoyó la cabeza en su regazo. La bestia no había desaparecido, pero ya no era su amo. Ahora era ella quien la controlaba. El rey salvaje había sido domesticado y en las ruinas del gran salón, un verdadero rey y su reina se unieron por fin. Capítulo 21. El camino hacia la guerra. Pasaron unas horas en el silencio sepulcral de los aposentos del rey. Kalin dormía, un sueño profundo y curativo, con la cabeza aún descansando en el regazo de Mia. La maldición no se había roto. Ella podía sentir su oscuro y salvaje zumbido en lo más profundo de él. Pero estaba tranquilo, calmado, apaciguado por la luz plateada de su sangre similar, por el innegable poder de su vínculo consumado. La rabia cruda e incontrolable de la bestia ya no era una tormenta sin sentido. Era un arma esperando a que su amo la empuñara. La noticia del milagro, el regreso del Omega muerto, el domado de la bestia salvaje, se extendió por el castillo como la pólvora. Las facciones que se habían estado ocultando, los leales que temían el poder del consejo, comenzaron a salir de las sombras. La esperanza, algo que había sido brutalmente extinguida, se reavivó. Cuando Kalin despertó, la desolación de sus ojos había desaparecido, sustituida por una fría y firme determinación. No hubo lágrimas ni grandes declaraciones, simplemente la miró y en su mirada ella lo vio todo. Su gratitud, su devoción, su amor inquebrantable, y vio su ira ahora concentrada y dirigida. No necesitaron hablar para trazar un plan. Su objetivo era único:
No se esconderían. No reunirían un ejército para una guerra prolongada. Acabarían con esto ahora mismo. Entrarían en el nido de víboras y le cortarían la cabeza. Irían a la corte de la manada, donde el Lord Tyrell y su tío se encontraban en ese mismo momento, tratando de obligar a los alfas restantes a reconocer a Ronan como el nuevo rey alfa. Callin se enfundó su armadura de batalla negra, cada pieza encajando en su sitio como si se tratara del juicio final. Cuando un sirviente le trajo un vestido de seda a Mia, ella lo rechazó con un gesto. «Tráeme cuero», ordenó con voz suave pero firme. No se vistió como una reina a la que admirar, sino como una guerrera a la que temer. Una sencilla túnica de cuero, leggings oscuros y botas resistentes. Ya no era un premio por el que luchar. Era una luchadora. Cuando estuvieron listos, se plantaron uno frente al otro. Él era el rey salvaje, su bestia, ahora con una espada en la mano. Ella era la hija de la luna, su luz, un escudo para su alma. Se hicieron una promesa silenciosa, una promesa de destino compartido y venganza compartida. Salieron de las cámaras uno al lado del otro, iguales en todos los sentidos. Los pocos guardias reales que quedaban, con el rostro lleno de una nueva y ferviente lealtad, se pusieron en marcha detrás de ellos. Su procesión por el castillo no era un desfile, era una marcha fúnebre. El sonido de sus botas sobre el suelo de piedra era un ritmo constante y rítmico, que marcaba los últimos momentos de la vida de los traidores. Los susurros de los fantasmas del castillo los seguían, ya no llorando de dolor, sino zumbando con una energía hambrienta y vengativa. Llegaron a los restos destrozados de las puertas del gran salón. Desde dentro, podían oír la voz untuosa y triunfante de Lord Valerius mientras se dirigía a la asamblea, hablando de la desafortunada pero necesaria destitución de un rey maldito. Mia y Callin se miraron por última vez. Era el momento. Juntos, empujaron las puertas en ruinas y entraron en la sala del juicio. La batalla final estaba a punto de comenzar. Capítulo 22. Un ajuste de cuentas de sangre y sombras. El mundo se sumió en un impactante silencio. El discurso triunfal de Lord Valerius se quedó atascado en su garganta, con la boca abierta, en una máscara de incredulidad. Todos los alfas del gran salón, todos los traidores que se habían reunido para repartirse un reino, miraron fijamente a las dos figuras que se encontraban en la puerta en ruinas. Vieron a su rey vivo y vieron al Omega por el que había iniciado una guerra. Un Omega que se suponía muerto. El miedo, frío e inmediato, se extendió por el salón. Lord Tyrell fue el primero en recuperar la voz, un grito de pánico y furia. «Es un truco. Brujería. La bestia no es nuestro rey, es su marioneta. Matadlos a ambos». Sus palabras rompieron el hechizo. La guardia privada del consejo, un núcleo de lobos leales a los traidores, desenvainó sus espadas con adornos plateados y cargó. El gran salón, un lugar de juicio y ceremonia, se convirtió en un campo de batalla sangriento y caótico. Callin se enfrentó a ellos. No era la bestia furiosa y sin mente del patio. Era algo mucho más aterrador. Era un rey que dominaba por completo su salvajismo, una tormenta concentrada y letal de furia justificada. Se movía con una velocidad que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Su armadura negra era un borrón. No solo luchaba, desmantelaba a sus enemigos. La espada de un guardia solo golpeaba el aire cuando Callin lo desarmaba y le rompía el brazo con un solo movimiento fluido. Era un torbellino de destrucción controlada, con sus ojos dorados ardiendo con el fuego de la bestia, pero con la mente clara y afilada como un fragmento de cristal. Mientras Callin mantenía la línea, un vórtice de violencia que arrastraba a los guardias a su perdición, Mia se concentraba en una sola cosa. Sus ojos encontraron a su tío. Valerius, al ver que la marea de la batalla cambiaba en un instante, agarró a Ronin por el cuello y lo utilizó como escudo humano mientras intentaba retroceder hacia una salida lateral. Mia le cortó el paso. Se movió con una gracia recién descubierta, con el silencio de un depredador que era un regalo de su sangre despertada. Apareció ante él como si surgiera del aire. «¿Vas a algún sitio, tío?»,
preguntó con una voz tan tranquila y fría como una tumba en invierno. Él la miró fijamente, con el rostro descompuesto por el terror y la confusión. «Estás... estás muerta», balbuceó. «Te equivocas», respondió ella con sencillez. Él intentó recuperar el equilibrio, recurriendo a su arma más antigua, la crueldad. «No eres nada, un mestizo sin valor, un error, igual que tu madre». Las palabras, antes tan poderosas, ahora no eran más que ruido vacío. Ya no tenían poder sobre ella. Él lo vio en sus ojos y su miedo se convirtió en desesperación. Empujó a Ronin a un lado y desenvainó la daga, la hoja cubierta de hielo del lobo negro que la había matado, el arma que había asesinado a sus padres. Se abalanzó sobre ella con un golpe salvaje y torpe. Pero ella ya no era la chica aterrorizada del patio. Era una hija de la luna. Se movía como plata líquida, esquivando su ataque, y le agarró la muñeca con una fuerza que le hizo gritar de dolor. Con un rápido giro lo desarmó. La daga cayó al suelo con estrépito. El enfrentamiento final no fue una gran batalla, fue una ejecución. Ella no lo golpeó con un arma, sino con su propia mano. Un solo golpe preciso en la sien. Se acabó. Mientras Valirias se desplomaba en el suelo, el último de los guardias del consejo cayó bajo el implacable ataque de Callen. Un repentino silencio ensordecedor descendió sobre el salón empapado de sangre. La guerra había terminado. Capítulo 23. El rey arrodillado. En el silencio ensordecedor del gran salón, rodeados por la carnicería de su victoria, Mia y Callen permanecían juntos. El aire estaba cargado con el olor a cobre de la sangre y el sabor metálico del miedo. Los alfas supervivientes, los que momentos antes estaban listos para coronar a un nuevo rey, se quedaron paralizados, con su lealtad y sus propias vidas pendiendo de un hilo. Contemplaban la escena que tenían ante ellos. Los traidores caídos, el rey salvaje que parecía más poderoso y controlado que nunca, y el Omega resucitado, que ahora irradiaba una autoridad tranquila y escalofriante. Fue Lord Ronin, magullado, sangrando y completamente destrozado, quien dio el primer paso. Se arrastró hacia adelante con las manos y las rodillas, desplomándose a los pies de Callen, con la frente presionada contra el suelo de piedra. «Majestad», dijo con voz entrecortada, llena de terror. «Mi reina, imploro su misericordia». Su sumisión fue como una presa que se rompe. Uno a uno y luego en una gran oleada, los demás alfas cayeron de rodillas. El susurro de sus finas ropas y el ruido de sus espadas al caer al suelo era el único sonido. Pronto, todos los lobos del salón estaban arrodillados, con la cabeza inclinada en señal de sumisión. La manada, fracturada por la codicia y la ambición, se estaba curando a sí misma, doblegándose ante su verdadero e innegable poder alfa. Eso era, el perfecto y hermoso giro. Mia se encontraba en el centro del salón, en el mismo lugar donde la habían abofeteado, en el mismo lugar donde la habían juzgado y declarado sin valor. Ahora toda una corte de los lobos más poderosos del reino estaba arrodillada a sus pies. Pero el momento más poderoso aún estaba por llegar. Callen, el rey, que acababa de matar él solo a una docena de guardias de élite, la bestia que había hecho temblar el castillo, se volvió hacia ella y sus ojos dorados, claros y brillantes, llenos de un universo de emociones que ella apenas empezaba a comprender, se encontraron con los de ella. Y entonces, delante de toda la manada, hizo lo que nadie esperaba. Lentamente, deliberadamente, se arrodilló sobre una rodilla. Le tomó la mano, envolviéndola suavemente con sus dedos callosos. Inclinó la cabeza, un gesto que no era propio de un rey hacia su consorte, sino de un hombre devoto hacia el centro de su mundo. Era el rey salvaje, y estaba arrodillado, no por debilidad, sino por una fuerza tan profunda que le hizo llorar. Una fuerza que solo había encontrado al amarla. El chico que no había podido salvar a sus padres era ahora un rey que acababa de quemar el mundo para salvarla. Y le ofrecía su devoción absoluta e incondicional. La respuesta a la pregunta que la había atormentado toda su vida, ¿no valgo nada?, se resolvió en ese único momento silencioso y sobrecogedor. Su valor no era algo que se ganara o se demostrara. Simplemente era,
y era lo suficientemente poderoso como para poner de rodillas a un rey. Con una mano que no temblaba, extendió el brazo y colocó suavemente la palma de la mano sobre la cabeza inclinada de él. Un gesto de aceptación, de compañerismo, de gobierno compartido. En ese momento, no eran solo un rey y su compañera, eran dos mitades de un solo alma, que finalmente se habían unido. Había comenzado una nueva era, no con un rugido, sino con un silencioso acto de amor. Capítulo 24. Un amanecer de luna y sombras semanas se convirtieron en un mes tranquilo. La manada, bajo el gobierno conjunto de su rey y su nueva reina, comenzó a sanar. Las casas de los traidores fueron castigadas, no con la venganza brutal y sin sentido del antiguo rey, sino con una justicia firme y mesurada que consolidó el nuevo reinado de Kalin. La historia de lo que había sucedido en el gran salón se convirtió en una leyenda que se susurraba con asombro. Hablaban del rey que dominaba a la bestia que llevaba dentro y de la luna que había regresado de la tierra de los muertos, bendecida por la propia diosa de la luna. Mía ya no era un misterio político ni una extraña curiosidad. Era una figura venerada, la hija de la luna, un símbolo viviente de esperanza y renacimiento. La ceremonia de coronación, cuando se celebró, fue diferente a cualquier otra que el reino hubiera visto jamás. No fue un acto formal y rígido, sino una alegre celebración de la vida y la lealtad. Mía se situó en el estrado junto a Kalin, sin quedarse ni un paso atrás. Cuando trajeron las coronas, había dos. A él le coronaron con una sencilla diadema de oro bruñido que representaba el sol y la fuerza del lobo. A ella le coronaron con una delicada diadema de plata entretejida que representaba la luna y la magia de los Lycan. Ya no eran el rey y luna, eran el rey sol y la reina luna. Dos gobernantes, dos poderes, unidos como uno solo. Cuando la corona de plata se colocó sobre su cabeza, el vínculo entre ellos se intensificó, un aura visible de oro brillante y plata suave que inundó a la multitud reunida. Una bendición tangible que llevó a toda la manada a un aullido unificado y festivo. Su transformación se había completado. La humillada y despreciable Omega era un fantasma lejano. Una radiante y poderosa reina Lycan ocupaba su lugar. Más tarde esa noche, se pararon en el gran balcón de sus aposentos, el mismo balcón donde ella se había sentido tan desesperadamente atrapada. Una brisa fresca susurraba entre los pinos de la montaña, llevando el aroma de un reino en paz. Kalin se acercó por detrás, rodeándole la cintura con sus fuertes brazos y atrayéndola hacia su pecho. Apoyó la barbilla en su hombro y permanecieron en un silencio cómodo y perfecto, contemplando las estrellas que brillaban en el vasto cielo oscuro. Él la había salvado de una vida de miseria y abusos. Ella lo había salvado de una maldición de ira y soledad. Su viaje había comenzado con una bofetada, una chispa de violencia en un mundo frío e indiferente. Los había llevado a través de la muerte, la desesperación y una guerra que casi había destrozado su mundo. Pero habían resurgido de las cenizas, renovados y completos. Él le dio un suave beso en la sien. El amor entre ellos ya no era una fuerza de la naturaleza confusa y aterradora. Era un río profundo y tranquilo, una fuente de fuerza inquebrantable. No solo los había hecho poderosos, había sanado los pedazos rotos de sus almas. Juntos, el rey salvaje y la reina de la luna contemplaron su nuevo amanecer, un futuro que construirían juntos. Su amor, una leyenda forjada en fuego y sangre, ahora brillaba tan intensamente y eternamente como la propia luna.